Carlos Guerra Aguilera, queriendo referir a algún tema que es multifacético y que está en boca, por decirlo así, de todo el mundo. Algo sobre el tema de seguridad. Todo el mundo habla de seguridad y la percibe de alguna manera como la obligación del Estado de poner un policía para cada esquina. Falso. Todo el mundo habla de seguridad y la percibe como una exigencia que tiene que dar el gobierno. Cierto. Pero el gobierno, desgraciadamente, está en este tema dividido en los famosos 3 niveles. Alguna vez se quiso crear, como en Francia, una policía única. Y no solamente como en Francia, hay muchos lugares en donde hay una unicidad, es decir, una sola policía, un solo mando, y como consecuencia no hay tanta dispersión de muchas cosas. El tema de la seguridad en Celaya, Guanajuato, es importante y es interesante por la vecindad. La vecindad que tenemos con 2 estados, fundamentalmente un poco Jalisco y lógicamente Michoacán. Si el estado de Michoacán está contaminado, por solamente referir eso, o lastimado, por decirlo de otra manera, y tiene tanta producción de delincuentes, hay que admitirlo, es lógico que la vecindad nunca va a ser probablemente blindada, como lo están diciendo falsamente en varios medios. La seguridad implica que en esta ciudad hay, por ejemplo, 3 juzgados de distrito, y no porque se tengan muchos amparos, no, por los delitos federales. La seguridad implica el hecho de que se está requiriendo que exista una proyección diferente. Hay una idea que quiero trabajar y seguramente no va a ser admitida, ni va a ser en absoluto adoptada. Hace mucho tiempo platicaba con alguna persona y me decía algo muy interesante. Qué curioso que la inspección de policía, por solamente hablar de la ciudad, está ubicada en el centro de la ciudad. Y la pregunta lógica que puede venir en cualquier cabeza: ¿cuánto va a tardar la policía en llegar a la periferia? Con la vialidad que tenemos, ¿por qué no hay 4 inspecciones de policía, por decirlo así? ¿Por qué no hay? Porque no hay planeación, porque no se observa de esa manera. Pero en realidad no se trata solamente de estar cerca de, sino lo fundamental, la raíz del problema tiene que ser el problema de la educación. ¿Hay educación sobre seguridad? Creo que no. Si brincamos al otro país, no me refiero a Guatemala, por supuesto, sino me refiero a Estados Unidos, allá hay seguridad. Hace poco que me tocó dar una charla en la ciudad de Reynosa, el mismo día que mataron a 14 personas, el fenómeno que observé fue muy peculiar. Me hicieron favor de invitar a una cena y cuando salimos de la cena en el estacionamiento, la persona que conducía el vehículo que me llevaba le preguntó al encargado del estacionamiento: ¿novedades? Ninguna, señor. ¿Por qué? Porque todo el mundo se está preguntando cuáles son las novedades. Y la novedad es si hay una balacera o no hay una balacera en Juárez, en Hidalgo, en cualquier calle. Y las redes sociales cumplen un cometido impresionante en ese sentido. Todo el mundo está informándose. Aguas, no vayas a tal lugar. ¿Por qué? Porque no hay una eficiencia policial, porque no hay una eficiencia en el sentido de prevención, porque no hay una eficiencia sobre todo a nivel estatual o estatal en relación con este fenómeno delictivo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, repito, ordinariamente el ciudadano de Reynosa, cuando hay este tipo de situaciones, si tiene casa y la tiene, se va a Estados Unidos. ¿Y por qué se va a Estados Unidos? Porque ya hay seguridad. ¿Cuál es la idea de que haya seguridad en Estados Unidos? ¿Por qué no puede trasplantarse al Estado de México? Es decir, a todos los estados. Por una sencilla razón: ahí se respeta la ley. Ahí se cumple con la ley. Ahí hay una necesidad de cumplirla porque ahí sí hay vigilancia. Ahí no hay impunidad. Ahí existe una situación de seriedad. No hay ciclistas como aquí que están deambulando por donde quieran. No hay tenis colgados en las alambres de la ciudad que se han dicho y que siguen ahí meciéndose como si fueran hamacas. No hay policías que sean corruptos o que se hagan de la vista gorda. Hay seriedad, pero sobre todo la policía. Vamos a verlo en 2 aspectos. ¿Quiénes son los policías? Son profesionales. ¿Quiénes son policías? Gente que ha estudiado, que ha trabajado, que tiene carrera,
que tiene honestidad, que tiene ganas de ser policía. ¿Y quiénes son los policías en México? ¿Quiénes son los policías en Celaya? Sin denostarlos en absoluto. ¿Qué les pagan? ¿Qué chalecos antibalas tienen? ¿Qué armamento tienen? ¿Tienen jubilación? ¿Les pueden pagar seguro de vida a sus pobres familias si llegan a resultar muertos? No. ¿Van a arriesgar no el pellejo, sino la vida en un momento determinado? No. ¿Quiénes son los policías? La sociedad se ha encargado en un momento determinado de protegerlos, de crear escuelas de policías, de darles incentivos, de buscar gente con real vocación de poder cuidar. No. ¿Quiénes son los policías? Son un rango hacia abajo en el sentido municipal, en el sentido policial. Y me subo un poquito. ¿Hay verdaderamente con la reforma penal un avance? ¿Se va a dar un avance? No puede haberlo. No en el aspecto jurisdiccional, que es impresionante lo que se ha logrado, sino en el aspecto de investigación. ¿Hay detectives en Celaya? No. ¿Hay manera de investigar? No. ¿Hay criminólogos? Tampoco. ¿Hay criminología? Tampoco. ¿Hay gente que sabe investigar como sabe investigar en Estados Unidos? Menos. Hay muy buenos elementos, muchísimos muy buenos elementos, pero pocos. Pero no hay un sentido de investigación policial. Y lo último, el legislador, ese gran flojo que tenemos en toda la República. Hace poco, en la ciudad de Guanajuato, hubo un caso muy sonado de una muchacha, creo que se llamaba Lucero, que aparentemente fue atacada por un señor taxista para satisfacer un deseo erótico sexual. La muchacha acusó, la muchacha se presentó ante el Ministerio Público, fue atendida o no atendida, y en un momento determinado fue acusado aquella persona de X delito. Ese delito resultó malamente construido y como consecuencia salió la persona de la cárcel, creo que con fianza. Todo el mundo se fue en contra del Supremo Tribunal de Justicia y en contra de la Procuraduría. Yo me voy en contra del legislador. ¿Por qué en contra del legislador? Porque hace poco se creó la acción penal compartida. La acción penal compartida, pero solamente en pocos delitos. La acción penal compartida que existe en Francia permite que la persona pueda accionar penalmente directamente ante la autoridad judicial. Lógicamente con las pruebas que tenga, pocas o muchas, pero para que no sea en el monopolio del indebido ejercicio de la acción penal que sigue teniendo el Ministerio Público. Cuando la ciudadanía tenga la acción penal, podrá denunciar y lógicamente avanzará muchísimo el terreno en contra de la impunidad. El legislador no le interesa, eso lo puso solamente en pocos delitos. Pero el legislador también se molesta porque van a poner partidos de fútbol en el rango federal en el mismo tiempo de las otras reformas. Así estamos.